¿Recuerdas cuando alquilar una película significaba ir hasta una tienda, hacer filas y lo peor, pagar multas por devolverla tarde? Bueno, pues dos muchachos en un garaje estaban a punto de destruir para siempre este modelo de negocio y la empresa más grande de entretenimiento ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Buenas, te tengo una joya, una historia que nos revela cómo los datos pueden vencer a la intuición y cómo la adaptación siempre le gana a la intuición. Te convido a que escuches cómo una guerra entre el pasado y el futuro cambió para siempre la forma en la que vemos el entretenimiento. Mis queridos negociadores inteligentes, bienvenidos. Esta historia nos revela algo crucial sobre los negocios y es que a veces las empresas más grandes se confían y mueren no por falta de recursos sino por falta de visión. Resulta que cuando crees que tu éxito pasado garantiza tu futuro, puede existir alguien más que esté planeando tu funeral. Esta historia revela la evolución del entretenimiento, del alquiler físico de los años 80 al streaming de datos de los 2000 y desde que llega el algoritmo predictivo, algo que domina hoy. Una evolución que nos enseña cómo el gigante se vuelve lento mientras el pequeño se vuelve inteligente. En estos tiempos que vivimos ahora, donde muchas empresas siguen pensando que su éxito pasado las protege del cambio, esta historia nos puede enseñar mucho. Déjame presentarte a nuestros gladiadores. Por un lado, tenemos a Blockbuster, el Titanic del entretenimiento. Por otro lado, tenemos a dos tipos en un garaje que estaban hartos de tener que pagar multas por devolver las películas tarde. Empecemos por entender primero el reino del alquiler físico. En 1985, David Cook abre la primera tienda Blockbuster en Dallas. La idea era simple, era tener miles de copias de cada película y cobrar por cada día que te demores en devolverlas. Como quien dice, ese era el verdadero negocio. Funcionó como una máquina perfecta para hacer dinero, porque en 1999 ya tenían 5,000 tiendas en todo el planeta. Todas las familias hicieron de esto como un ritual familiar y era ir a Blockbuster, escoger una película, comprar palomitas y pasar una noche juntos. Pero aquí viene el dato que lo cambia todo. Resulta que Blockbuster ganaba $800 millones al año solo en las multas que le cobraba a sus clientes. O sea, la empresa más grande del entretenimiento se sostenía porque los clientes llegaban tarde a devolver las películas. Su modelo de negocio dependía de frustrar a sus propios clientes. Mientras tanto, en 1997, a 1,600 kilómetros de Dallas, nació la segunda era. Habían dos tipos que estaban cansados de tener que pagar estas multas. Ellos eran Rick Justin y Mark Randolph. Acababan de pagar $40 por devolver la película Apolo 13 tarde. Entonces, en ese momento de frustración, se les ocurre una idea brillante y Mark dice la frase que no falta, ¿no? La idea. ¿Y si nadie pagara más multas por entregar las películas tarde? Bueno, pues se quedaron pensando en cómo sería ese mundo donde se pudieran alquilar películas por correo sin límite de tiempo, sin filas, sin tener que ver al cajero y sin preocuparse por pagar las multas cuando se les olvidaba entregar las películas. Entonces, en 1998 lanzaron su página web con 925 títulos de películas, pero prácticamente nadie los notó. Resulta que Blockbuster era tan grande que estos dos tipos eran casi que invisibles. Pero aquí viene lo bueno. En septiembre del 2000, Netflix tenía 300,000 suscriptores. Pero estaban casi que en bancarrota. Entonces, Rick y Mark se fueron a Dallas a reunirse, adivinen con quién.
con John Antioco, que era el CEO de Blockbuster. Muy héroes ellos se fueron a hacer la propuesta. Imagínense la escena, los dos tipos sin plata, sin dinero, frente al rey del entretenimiento mundial y le hacen la oferta que, bueno, ya lo verás. Ellos le dicen, véndenos el 30% por $50 millones. Tú te encargas del mundo físico y nosotros del mundo digital. Adivinen qué hizo Antioco. Contuvo la risa, esa risa malvada, y les dijo que 50 millones era lo que costaba una sola campaña de Navidad. Así que Rick y Mark se subieron de nuevo al avión de regreso sin decir nada. Dicen que lloraron en ese vuelo. Y entonces resulta que en 2001 Netflix perdió $57 millones en un solo año. Los inversionistas que tenían lo llamaron súper bravos, locos. Todo el mundo decía que ese modelo de negocio no funcionaba. Pero parece que llega lo que nadie se esperaba. Y es que el 23 de mayo del 2002, Netflix salió a la bolsa. 600,000 personas creyeron que el futuro no cabía únicamente en una estantería de películas. Mientras tanto, el rey Blockbuster finalmente despertó y gastó $200 millones en marketing para copiar la idea de Netflix. Pero como dicen por ahí, llegar tarde a tu propia fiesta nunca es buena estrategia. Aquí viene la tercera era. Es el streaming de los datos. Resulta que en el 2007 Netflix solo tenía 1,000 películas, o sea, 1,000 títulos, pero cada clic era información valiosa. Entonces, estaban viendo lo que pausabas, lo que terminabas, lo que saltabas. Y hoy Netflix analiza más de 1,000 billones de datos diarios, desde cuando pausas para ir al baño hasta el momento exacto en el que apagas una serie. Con esa información construyeron el mapa del deseo de sus clientes para entender qué nos gusta ver. Y en 2011 hicieron la jugada maestra. Compraron House of Cards sin ni siquiera ver el guión. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Pues porque los algoritmos ya sabían qué le gustaba a la gente. Era como si el supermercado supiera qué quieres comer antes de abrir la nevera. Entonces, llega el final. El 23 de septiembre de 2010, adivinen qué pasó. Blockbuster entró en bancarrota. El rey, 3,000 tiendas se apagaron como velas. La empresa que había sido el centro del universo familiar se convirtió en un eco. De hecho, yo creo que los jóvenes de ahora ni se imaginarán cómo era esa época que nos tocó a nosotros por allá en los 80. ¿Qué revela esta guerra? Sobre cómo las empresas enfrentan el cambio, sobre qué separa a los que se adaptan de los que desaparecen. Bueno, pues esta historia nos enseña algo profundo, que en los negocios como en la evolución no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapte al cambio, y que los patrones de esta guerra son universales. El primero, si tu modelo de negocio depende de frustrar a tus clientes, alguien más va a encontrar la forma de hacerlos felices. Las multas de Blockbuster eran dinero que venía de la incomodidad del cliente. Segundo, los datos son más poderosos que la intuición. Recuerda eso. Netflix no adivinaba qué querían ver las personas. Lo sabía, porque estaban midiendo cada comportamiento. Hoy, su algoritmo tiene una precisión del 93%, prediciendo si terminarás o no una serie. Tercero, la adaptación es más importante que el tamaño. Blockbuster era 1,000 veces más grande que Netflix, pero Netflix era 1,000 veces más adaptable. Cuarto, el futuro siempre llega más rápido de lo que esperamos. Cuando Reed y Mark fueron rechazados en el 2000, Blockbuster pensó que tenía décadas para reaccionar, pero realmente solo tenía 10 años. Esos patrones siguen funcionando hoy en día.
Sobreviven las empresas que escuchan a sus clientes, que escuchan lo que dicen, y también las empresas que entienden que es mejor tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Como revela esta historia, el cementerio está lleno de empresas indispensables. Netflix nos demostró que una buena idea ejecutada con datos puede vencer a un imperio construido sobre la costumbre, y que a veces ser rechazado por el gigante es exactamente la motivación que necesitas para convertirte en su reemplazo. Bueno, mis queridos negociadores inteligentes, esta es la historia de cómo dos muchachos en un garaje mataron al gigante del entretenimiento. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tu negocio se adapta al cambio, me haría muy feliz si me lo cuentas en los comentarios. Y si has vivido alguna experiencia donde tuviste que adaptarte o morir, compártela, porque estas historias de transformación nos enseñan a todos. También, si quieres más historias sobre empresas que transformaron o murieron en el intento, suscríbete al canal, porque nuestro cerebro aprende más con historias que reflejan nuestra realidad empresarial. Tus comentarios me ayudan muchísimo, así que te agradezco que comentes y que me digas qué otras batallas empresariales te gustaría que analicemos. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy gigante donde quiera que estés, y recuerda que en los negocios como en la vida, quien mejor se adapta al cambio es quien sobrevive. Hasta la próxima.